y es que la sustancia le parece idea clara y distinta, pero el accidente no. ¿Qué es eso? Dice de que un ente que no existe en sí mismo, pues entonces no existe. Dice. Esto le parece una idea confusa y oscura. Por lo tanto, niega los accidentes. Pero fíjense bien lo que significa negar los accidentes. Dice, lo único que existe es la sustancia con sus características. Estábamos hablando, por ejemplo, del color verde del pizarrón o del color azul de mi estuchito de anteojos. Dice, no es que el color sea una entidad distinta, no, es que la sustancia es la única entidad. Es sustancia azul o es sustancia verde. No se necesita otro ente que se llame accidente. ¿Se acuerdan los argumentos que contra Descartes esgrimían en ese momento los aristotélicos? Dice, lo que tú estás haciendo, le dicen, es identificar a la sustancia con el accidente. Dices que no existen los accidentes como cosa aparte, como cosa distinta, como ente diferente. Eso dices tú. Le dicen, pero si se separan, no son un solo ente. Si la sustancia y el accidente se separan, evidentemente ya no son un solo ente, son dos, la sustancia y el accidente. Que esto es lo que tú niegas. Les hacía yo pues el visual la cosa, ¿verdad? El estuche no tiene, cuando está quieto, no tiene el accidente llamado movimiento. No lo tiene. Pero mientras se está moviendo, lo tiene. Por lo tanto, le decían los aristotélicos, si a ratos lo tiene y a ratos no lo tiene, quiere decir que una cosa es la sustancia, otra cosa es el accidente. Eso es lo que le argumentaban en contra. Son dos entes diferentes, le decían. Y entonces, para seguir defendiendo su tesis, Descartes no tuvo más remedio que decir, es que toda sustancia material se está siempre moviendo. No son separables la sustancia y el movimiento. Y con eso les quitaba la base a los aristotélicos para demostrarles, que le trataban de demostrar, que son dos entidades diferentes. ¿Por qué? Porque se separan, decían ellos. Pero no se separan, dice Descartes. Toda sustancia material está siempre moviéndose. Por lo tanto, son el mismo ente. Son la misma realidad. La sustancia y el accidente llamado movimiento. Son la misma realidad. Para poder sostener esto, tuvo que decir que la única sustancia material que existe, sustancia extensa que existe, son precisamente los corpúsculos. Los que no vemos. Los corpúsculos microscópicos. Esos siempre están en movimiento, dice Descartes. Y en ese momento funda la teoría corpuscular de la materia, que sigue siendo absolutamente dogma en la física y en todas las ciencias. La teoría corpuscular de la materia. Pero lo que me importa que ustedes noten
es que todo esto lo deduce de puros conceptos de Descartes. No se está basando en experimentos. Todo esto lo deduce a priori, desde las ideas. Del hecho de que las ideas de accidente, por ejemplo, no sean claras y distintas. De ahí lo deduce. Esa fundación de la física moderna, porque Descartes es el verdadero fundador de la física moderna, cosa que el mismo Newton reconocerá poquito después. Esa fundación de la física moderna es a base de deducciones de puros conceptos. No se funda la física moderna, no se funda a base de experimentos, sino se deduce desde las ideas. Esta es la primera cosa que quería yo recordarles. Y luego añadir algo que no tuvimos tiempo de mencionar. En el mismo Descartes todavía. Tiempo funda el mecanicismo, les había yo dicho. Mecanicismo significa que no hay cualidades en las cosas, sino solo cantidades, solamente lo cuantitativo. ¿Y en qué se basa Descartes para afirmar esto? Que solamente lo cuantitativo existe en la realidad material. ¿En qué se basa? En que la idea de cualidad no le parece clara y distinta. ¿Quieren cerrarme esa puerta, por favor? De cualidad no le parece una idea clara y distinta. A mí, dice él, háblenme de número, de extensión, de movimiento, de figura. Estas cuatro ideas sí me parecen claras y distintas. La idea de cualidad me parece muy confusa. De ahí deduce él que en la realidad material solo existen las cosas cuantitativas. Extensión, figura, movimiento, ¿y qué otra cosa les dije? Y número. Por lo tanto, lo que a nuestros ojos parece cualitativo, por ejemplo los colores, es algo cualitativo. En la realidad no existe, según Descartes, sino que esa impresión que se causa en nuestros ojos, cualitativa, es causada por puras cosas cuantitativas, que son extensión, número, figura y movimiento. Y a eso se debe, ya les decía yo, que hoy en óptica, por ejemplo, expliquen las diferencias de colores, que de suyo son diferencias cualitativas, por diferencias meramente cuantitativas las explican. Que el color verde tiene tantas más cuantas vibraciones por segundo, mientras el color rojo tiene tantas otras diferentes. ¿Me entienden? Por puras diferencias cuantitativas se trata de explicar lo cualitativo. Aquí quise hacer una última reflexión crítica, francamente una reflexión crítica. En primer lugar, esas cuatro ideas, extensión, número, figura y movimiento, son, les advierto, lo más difícil de definir que ustedes puedan imaginarse. Definir número
Todavía están peleando los matemáticos sobre qué es número. ¿Me entienden eso? Después de 4 siglos. Todavía están peleando. ¿Cómo se define número? ¿Y cómo se define extensión? Y sobre todo, ¿cómo se define movimiento? Aristóteles había definido el movimiento con las siguientes palabras: acto del ente en potencia en cuanto que está en potencia. ¿Entendieron algo? Clara y distinta. No, oiga, para mí idea clara y distinta es la que se define, la que se puede definir con claridad. Esa sí es idea clara y distinta. ¿Me entiende usted el asunto? Eso sí lo acepto. Aquí se equivocó rotundamente Descartes. Creer que esos conceptos que le parecían cuantitativos son ideas claras y distintas. No lo son. No lo son. Porque definirlos, ahí te quiero ver. ¿Me entienden el asunto? No lo son. Y luego, fíjense bien en esto. Esto viene a ser un a priorismo dogmático tremebundo. Afirmar que la realidad es cuantitativa únicamente porque a mí me parece que lo cuantitativo es más claro que lo cualitativo es un dogma insoportable. Pero es el dogma que ahorita siguen sosteniendo los científicos. Les aviso. No se están basando en datos experimentales, no. Sencillamente porque les parece más claro. Que en el fondo no es nada de claro, porque es dificilísimo de definir. Pero entonces querer explicar todo a base de lo cuantitativo es un dogma formidable. Formidable. ¿Cómo sabe usted que la realidad es cuantitativa, oiga? ¿Cómo sabe? Bueno, dicen, es que puedo medir. ¡Ah! Ojo. Este es el punto que quería yo subrayar. Un señor que solo toma contacto con la realidad midiéndola, o sea, él trae su reglita de medir, pum, pum, a todo le aplica su reglita. Lo numera y de ahí deduce que la realidad es cuantitativa. ¿Me entiende usted el asunto? Generalmente se basan en esto. Dicen, la realidad es exacta. La realidad tiene que ser exacta. Pregunto, ¿cómo lo sabe, oiga? Aparte de otra pregunta que ahora ya se está planteando. ¿Qué significa exacto? No han logrado definir exactitud. ¿Me entienden el problema? Yo no sé por qué les parece que la palabra 4 es más exacta que la palabra techo. Oiga, a mí techo me parece muy exacta. ¿Le parece más exacta la palabra 4 que la palabra no? ¿Por qué le parece más exacta? A mí me parece que la palabra no es formidablemente exacta. ¿Me entiende usted ese punto? Entonces es dificilísimo de definir.
Y sin embargo, en ese dogma está basada la física moderna desde que la fundó Descartes. ¿Estamos? Un último puntito, ya nomás así anecdótico casi, pero después le va a dar pie a Hobbes para un desarrollo ulterior sobre los animales. Sobre el hombre, como quien dice, no habría problema. Para Descartes, el hombre está compuesto de una sustancia pensante y una sustancia extensa, lo que antes se llamaba pues alma y cuerpo. Para Descartes, el hombre no hay mayor problema. Pero, ¿y los animales, oiga? Sustancia pensante, evidentemente no. Eso es claro. Pero entonces, ¿qué? Es pura sustancia extensa. Entonces no hay diferencia entre el animal y el ladrillo. ¿Se fijan en el problema? Para Descartes fue un problemón fenomenal, fenomenal. Y al final no le quedó más remedio que levantar esta tesis fuertísima, que será lo último que apunten. El animal es una máquina perfectísima. Perfectísima porque Dios la hizo, a diferencia de las máquinas que nosotros hacemos. Pero es una máquina, dice Descartes. Si a nosotros nos da la impresión de que el animal siente, estamos equivocados. Es una máquina perfectísima. Esta es la tesis fuertísima de Descartes, pero no le quedó más remedio que lanzarla, se fijaron. Porque una vez dividido el mundo entre sustancias pensantes y sustancias extensas, evidentemente no le iba a atribuir sustancia extensa, digo sustancia pensante al animal, eso no podía. Pero entonces nos comemos... Que no le quedaba más remedio que lanzarla. Porque evidentemente no es sustancia pensante el animal. Entonces no queda más que sustancia extensa, de esa que tienen los ladrillos, las rocas. No le quedaba más remedio entonces que decir, el animal es una máquina perfecta. ¿Estamos? Esto le va a dar pie a Hobbes para cosas mucho peores. Ok, dejemos a Descartes en paz. Vengamos a Tomás Hobbes. Dos clases enteras y muy nutridas. Hobbes lanza una teoría política de importancia increíble, aunque en mi opinión totalmente equivocada. ¿Pero por qué digo que de importancia increíble? Por el influjo que ha tenido. Y además, porque tiene mucha lógica interna. Hobbes era un genio como pensador. Aunque su sistema me parece profundamente equivocado, se los aviso de antemano. Ahora, como ya les dije en otra ocasión, mi primera obligación es exponerles el pensamiento de Hobbes como él quisiera exponerlo, y no deformadito para después poderlo refutar. ¿Me entienden el asunto? No, no, vamos a agarrar el pensamiento de Hobbes como él lo pensó. Ahora, les
les suplico que no. Lo que le pasa a Hobbes en manos de los profesores es empezar a exponerlo por lo político. Va totalmente contra la intención de Hobbes. Ya cuando llegamos al pensamiento político de Hobbes, es porque está sacando conclusiones lógicas de lo que dijo antes. Antes habló de otras cosas. Y al llegar a lo político, simplemente deduce, infiere, saca conclusiones de lo que había dicho antes. Y se jacta de que así es como tiene que hacerse la filosofía, deduciendo desde cosas más altas. ¿Me entienden el asunto? Ahora cada rato sucede que empiezan los profesores exponiendo el pensamiento político de Hobbes. Muy mal hecho, porque parecería que ahí se lanza Hobbes sin base. No, señor, precisamente en que tiene una base lógica para afirmar esas tesis políticas que lo veremos afirmar dentro de un rato. Es fundador del materialismo moderno. Fundador también del individualismo extremo que, por paradójico que suene, el individualismo extremo no tiene más remedio que convertirse en absolutismo. En esto Hobbes es el ejemplo más claro. De la ética utilitarista, se llama utilitarismo. Es el gran precursor del empirismo. Se puede dudar de si es él mismo empirista o no. Por lo menos se puede dudar de si es el fundador del empirismo. Generalmente se menciona a Locke como el fundador del empirismo, el siguiente autor que vamos a estudiar. Pero lo menos que se debe decir sobre Hobbes es que es el precursor del empirismo, que da ideas básicas de las cuales se va a seguir el empirismo. Empieza agarrando lo último de Descartes. Porque han de saber que él, aunque era inglés, Hobbes, se fue a París a conocer a Descartes y a los cartesianos. Ya no estaba Descartes ahí, ya estaba por allá en el cuartel de Holanda, ¿me entiendes? Pero ya tenía una escuela ahí dirigida por un padre Marsden, un cura, ¿me entiendes? Muy inteligente, por cierto. Con él aprendió Hobbes todo el cartesianismo. Empieza pues a partir de Descartes. Descartes había dicho: sustancia y accidente son cosas que no acaban de compaginar. Sustancia sí es idea clara y distinta. Accidente no es idea clara y distinta. Bien, pero además había dicho: hay sustancia pensante y hay sustancia extensa. Llega Hobbes y dice: sustancia extensa sí es idea clara y distinta. Sustancia no extensa no es idea clara y distinta. Con otras palabras, el alma no existe. El espíritu no existe. Solo existe la sustancia extensa.
con las palabras de la materia. ¿Me entienden? Les hago notar de una vez, todo esto es a priori, simplemente porque no le pareció idea clara y distinta la idea de sustancia pensante. No se puso a averiguar si había sustancia pensante. No, le pareció que la idea no era clara. ¿Estamos? Y en ese momento funda el materialismo, claro está. Y en adelante ya no va a decir idea confusa y oscura. No. En vez de llamar confusa y oscura a las cosas que no le convienen, que no le gustan, que es lo que había hecho Descartes. Lo que no le gustaba lo llamaba idea confusa y oscura, ¿se acuerdan? En vez de llamarla Hobbes idea confusa y oscura, le va a llamar en inglés meaningless. Esta palabrita ha hecho fortuna, sigue usándose, sobre todo por el positivismo. Significa sin significado. Dice, es una idea sin significado, la idea de espíritu. ¿Entienden? Las cosas que no le van a gustar, las va a llamar meaningless. Less es quitar. Y meaning, significado. De modo que sin significado. ¿Estamos? Ya nos habíamos encontrado esto. ¿Quién me lo quiere recordar? A ver, jóvenes. Espíritu, según Hobbes, no existe. ¿Por qué? Porque la palabra espíritu es meaningless, no tiene significado. Entonces, va a empezar a filosofar sobre la materia, porque es lo único que existe, según él, hacia autoconservación. Es la única tendencia que podemos entender que la materia tenga. Las rocas se conservan, los mares se conservan, los metales se conservan en el existir, por lo tanto tienen tendencia a la autoconservación. Y que todo es materia, también el hombre. Por lo tanto, la única tendencia que hay en el hombre es la de la autoconservación. Él se proclama cristiano, y ustedes abran el librote del Leviatán, que es su obra principal, y toda la segunda mitad es análisis de textos bíblicos. Él se proclama cristiano. Lo que pasa es que dice, a Dios lo conocemos por la fe. Yo no estoy haciendo fe ahorita, estoy haciendo ciencia de eso. Lo de Dios, capítulo aparte. La religión va por su lado. Esta es la tesis de Jorge. Pero todavía hay algo más preciso. Evidentemente en la Biblia se dice muchas veces que Dios es espíritu. Y esto contradice claramente lo que nos acaba de sostener, de que el espíritu es una palabra meaningless, ¿verdad? ¿Saben cómo discurre
para conservar los textos bíblicos y que no lo acusen de anticristiano. Dice, no, la palabra espíritu en la Biblia significa un vientecito muy tenue, pero es materia. ¿Me entienden ustedes? Un airecito muy ligero, dice. Es lo que significa la palabra espíritu. Entonces, claro, así trata de conservar su profesión de cristiano junto con su filosofía totalmente materialista. Bueno, sigamos adelante. Moral. Otra cosa que niega es la libertad. La libertad, como ustedes saben, es la facultad de ser yo el que decide. ¿Entienden? Pero evidentemente en el materialismo eso no cabe. Las piedras no deciden nada, ¿me comprenden eso? Entonces declara él que la palabra libertad es meaningless también. O sea, idea confusa y oscura. También en este punto, dense cuenta, difícilmente puede pensarse algo más negativo para la moral. El imperativo categórico que veíamos se le dirige a la libertad. El imperativo categórico, no matarás, está contando con que tienes libertad de matar o de no matar. Se le dirige precisamente a un ente que es libre. Y la moral no tiene absolutamente sentido si no está dirigida a un ente capaz de decidir él las cosas. ¿Comprendo? Por eso les decía yo que es una cosa el imperativo y otra cosa es la conducta. ¿Se acuerdan que sí? La conducta precisamente puede obedecer al imperativo, pero puede también discrepar. Puede obedecer. Entonces, el momento en que tampoco puede sostenerse la moral. Claro, esto resulta fuertísimo. Negar la moral en el siglo XVII. En el siglo XVII todo el mundo era moral. Les decía yo, ¿se acuerdan que les dije? Todo el mundo era un naturalista, con excepción de Maquiavelo, ¿verdad? Y en parte de Hobbes. Ya después les diré por qué en parte. Entonces, llega un momento en que él dice, no señores, yo la moral no la niego. Y aquí se va a poner muy sutil y va a lanzar una de las tesis más importantes que se hayan lanzado nunca en materia moral. Dice, yo pongo a salvo todos los preceptos de los moralistas, todos y cada uno. No mentirás, no engañarás, no matarás, no herirás, todos. No más los explico. Y los explica utilitaristamente. ¿Qué significa esto? Me abstengo de matar para que no me maten. A ciertas semanas vengo a saber que arriba había una señora en silla de ruedas ya viejecita y que yo con mis tonterías del sábado le estaba haciendo la vida imposible, francamente.
Bueno, ya cuando lo averigüé, incluso fui a disculparme. Señora, no sabía. Perdóneme usted, en adelante, o los sábados me reúno en otra parte con mis amigotes, o bien le prometo que vamos a poner la música más querido y que vamos a tener consideración. Bueno, según Hobbes, lo hice para que a mí no me armaran otra noche el ruidal que yo estaba causándole a la pobre santa señora esta. Bueno, esto lo está inventando Hobbes. Que es que yo lo hice por miedo de que doña Pablita me armara un zapateado al mismo. Si está paralítico, oiga. Que lo hice buscando mi propio provecho. Vaya usted con su música a otra parte, oiga. Pero qué papas, hombre. Yo lo hice por consideración con doña Pablita. Punto. Punto. ¿Me comprende el asunto? No había el menor peligro de que ella me armara un zapateado. Pero esta es la doctrina utilitarista, la que explica todos los actos morales por conveniencia, por propio provecho. ¿Me entienden el asunto? Ser sistematizado como nadie, incluso va a ser bautizado como utilitarismo por otro inglés siglo y medio después, un tal Bentham. Jeremías Bentham. Pero la idea fundamental es la que les acabo de exponer, que es la de Hobbes. Él fue el que lanzó el utilitarismo. Con eso, dice, se conserva toda la moral. Pero se conserva, dice, y pongan mucha atención en esto, científicamente. Porque lo científico es demostrar las cosas. Y yo estoy demostrando que tienes que abstenerte de matar. ¿Por qué? Porque si no te matan a ti. Tienes que abstenerte de mentir. ¿Por qué? Si no te mienten a ti. ¿Estamos? Este es el utilitarismo. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver el pensamiento político de Hobbes. Afirmar en política se deduce enterito de lo que llevamos visto. Y tiene una originalidad terrible. En los tratadistas existía, en los tratadistas de política, existía, como quien dice, la costumbre de dividir su tratado, siempre un tratado de política. En ese momento empezó a existir la costumbre de dividir el tratado de política en dos grandes partes. La primera parte era lo que llamaban el estado natural. Con las palabras, ¿cómo era el hombre antes de fundar sociedad y gobierno? Y en la segunda parte, ¿cómo es el hombre ya con sociedad y con gobierno y con civilización? Esto lo vamos a ver tanto en Hobbes como en Locke como en Rousseau. Esta manera de tratar lo político. Primero, el estado natural que llamaban.
o estado de naturaleza. Y segundo, el estado ya de sociedad civilizada, con gobierno, con leyes, etc. Empecemos con el estado de naturaleza. Hobbes es tremendamente original en su pensamiento, tanto en el estado de naturaleza como ya después en la segunda parte. Tremendamente original. Y todo se deduce de lo que les llevo expuesto. La gran pregunta, pues, ¿cómo eran los hombres antes de fundar sociedad y gobierno? ¿Cómo eran? Responde con dos famosísimas frases en latín, porque él está escribiendo su obra en latín. En aquel entonces todo el mundo escribía en latín. Digo, la gente culta, pues. Las dos frases son descripción de cómo era el estado de naturaleza. Bellum omnium contra omnes significa guerra de todos contra todos. No me digan que esos latines están muy enredados, ¿no? Bellum, de ahí viene bélico, ¿no? Belicoso, etc. Omnium, pues de ahí viene omnipotente, etc. Significa todo, ¿no? Nomás aquí está en genitivo plural, de todos. Contra, pues tal cual. Y hombres es el mismo de hombre, nomás que está en el acusativo. Las raíces las conocen todas. ¿Cómo era el estado de naturaleza? Era la guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Ah, caray, ¿de dónde saca usted esto? Pues de lo que llevo dicho. El único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Si cada quien anda buscando más su propio provecho, por supuesto, atropella al que se le atraviese. Y si te descuidas, te abro en canal. Es la guerra de todos contra todos. ¿No está? Es perfectamente lógico. Y a propósito, aquí notan ustedes cuán absurdo es que empiecen a exponer a Hobbes en este momento, con este pensamiento. Empezar con este pensamiento de Hobbes, bueno, él mismo se reiría, ¿no? Señores, yo esto lo vengo deduciendo, yo esto lo vengo demostrando. Que empiecen aquí así como de pistoletazo súbito. Sácate el Bellum omnium contra omnium. ¿De dónde lo saca? ¿Me comprenden? Perfectamente absurdo. No, señor, si lo vengo demostrando. Ya puse las premisas y los pasos intermedios. La otra frase es: Homo homini lupus. El hombre, para el hombre, es lobo. Es para el otro hombre un lobo.
soberbiamente bien dicho, dadas las premisas que antes nos expuse. Perfectamente bien dicho. Es la guerra de todos contra todos. Si es verdad lo que dijiste. Debo advertirles, entre paréntesis, que hay 4 grandes, digamos así, eslóganes en pensamiento político. 4 grandes e importantísimos eslóganes. 2 de ellos son estos 2 que les acabo de decir. O sea, Hobbes es autor de estos 2. El otro, el tercero, es la famosa frase de Marx: proletarios del mundo unidos. Y el cuarto lo estudiaremos también en este trimestre: dejad hacer, dejad pasar. Laissez-faire, lo habrán visto por ahí. Laissez-faire, con Z, laissez, la segunda. Laissez-faire, es el santo y seña del liberalismo. Dejad hacer, dejad pasar. Esos son los 4 grandes eslóganes de la historia del pensamiento político. Hobbes es autor de 2 de los 4. Bien. Es guerra de todos contra todos el estado de naturaleza. ¡Ah, caramba! Entonces pone a reflexionar Hobbes. Y aquí vamos a irnos fijando mucho en el uso de una expresión que es ley natural. El sentido que le va dando Hobbes en contraste con lo que decían con lo que dicen los naturalistas. Pónganse listos. Dice, en el estado natural, antes de fundar sociedad y gobierno, había ley natural. Lo que pasa es que no se podía cumplir. Así, ¿cuál era la ley natural? Consérvate en la existencia. Esa era la ley natural. Y es lo único que Hobbes nos podía responder, dado lo que llevaba dicho. La única ley natural que puede existir según Hobbes es consérvate en la existencia, evidentemente. Y esa ley natural, la llamo natural porque todavía no tenemos una sociedad y gobierno con leyes, sino que es la que existía la ley en el estado natural. Esa ley existía, sí, pero no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque estábamos en continua guerra de todos contra todos. Los unos mataban a los otros. Existía la ley, consérvate en el existir, pero no se podía cumplir. Existía inclusive, por ejemplo, un cierto derecho de propiedad en el estado de naturaleza. Pero veamos en qué sentido. La propiedad significaba esto, dice Hobbes: lo que tengo agarrado es mío mientras no me lo quite. Bueno, pero des cuenta. La situación de la ley natural en el estado de naturaleza, dice Hobbes, era desesperada. Existía la ley natural, sí, pero no se podía cumplir.
Por eso tuvieron los hombres que fundar sociedad. Por eso tuvieron que hacer un contrato social para fundar sociedad. Y por eso tuvieron que fundar gobierno. Porque el mismo instinto de conservación, lógicamente llevado, acabó exigiendo eso. ¿Por qué? Porque no se podían conservar en el estado de naturaleza. No se podían. De modo que es el mismo instinto que hemos venido viendo todo el tiempo, el que va a servir como fundamentación del gobierno, del Estado. Cuando digo estado de naturaleza, es la situación de naturaleza, ¿no? En cambio, cuando digo no habían fundado Estado, estoy usando la misma palabra, pero el significado es otro. Se dan cuenta de ello, ¿verdad? Esto es frecuente en todos los idiomas. No creo ustedes que es defecto nomás del español, que una misma palabra tenga varios significados. No, no, no. En todos los idiomas, una misma palabra puede tener varios significados. Y todo depende del contexto para saber cuál de los significados es el que estamos queriendo usar, ¿verdad? Pero pónganse listos, pues, ¿no? Podemos decir que la primera parte del tratado era el estado de los hombres sin Estado. Y la segunda parte es el estado de los hombres con Estado. Está claro esto, ¿verdad? Por favor, no se hagan bolas con el uso doble de la palabra Estado. Por favor, no se enreden. Tienen que fundar Estado, dice Hobbes, para poderse conservar. Para lograr que la ley natural se cumpla. Con dos palabras, la ley natural, ¿se acuerdan? Mandaba consérvate, pero no era posible cumplirla porque nos andábamos matando los unos contra los otros. Y aquí no queda más remedio, dice, que darle todo el uso de la fuerza a una sola instancia. Vamos hacia allá, vamos hacia allá. Para fundar Estado se requiere un contrato social, no de una persona individual con otra, no, un contrato colectivo. Pero todo el chiste va a estar en cómo es ese contrato social. Les aviso de una vez, el contrato social, según Hobbes, es diferentísimo del contrato social según Locke y diferentísimo también del contrato social según Rousseau. Le estamos irnos fijando con toda precisión. Fíjense cómo lo plantea Hobbes, el contrato social. Dice, fíjense ustedes bien, si no hay alguien con fuerza suprema para hacer cumplir el contrato, nadie va a cumplir el contrato. ¿Por qué? Por lo que llevamos dicho. Cada quien busca nomás su propio provecho. Si quieren les firmo lo que ustedes gusten y manden a hacerme un contrato, pero después hago lo que me dé la gana. Si no hay alguien con fuerza suprema, todo contrato es papel mojado. Ah, caray. Entonces, ¿cómo va a ser el contrato? Dice, entre nosotros no. Ya podemos firmarlo, pero es como papel mojado.
Si no hay alguien que nos haga cumplir el contrato, de nada sirve hacer contrato. Por lo que llevamos dicho, cada quien busca su propio provecho. Yo te engaño creyendo que voy a cumplir el contrato, pero después te traiciono y saco el provecho que más gana me dé. Así no va a poder ser. Entonces, el primer acto y único prácticamente que tenemos que hacer es cederle a un solo hombre o a un cuerpo colegiado, si acaso. Pero por el pronto déjenme ahorrar palabras y hablar como si fuera un solo hombre siempre, ¿no? Ustedes entiendan que o se trata de un solo hombre o de un cuerpo colegiado. No queda más remedio, dice, que cederle a un solo hombre el uso exclusivo de la fuerza. En el momento en que hacemos esa cesión con C y después con S, en el momento en que hacemos esa cesión, ya resolvimos el problema. Ese solo hombre nos mete en orden a todos. Si no hay eso antes, los contratos salen sobrando. Una vez que haya eso, entonces ya podemos hacer los contratos que ustedes quieran. Y contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, lo que sea. Porque entonces ese señor se va a encargar con la fuerza que tiene de que cumplamos los contratos. Mientras no haya ese señor con toda la fuerza del mundo, los contratos son papel mojado. Toda la fuerza es para él. No hay quien limite su fuerza y su antojo. Por eso se llama el libro Leviatán. Leviatán es una palabra tomada de la Biblia. En algún pasaje de la Biblia se habla de un monstruo marino llamado Leviatán. Por cierto, en Alemania hay toda una revista científica que se llama Leviatán. Ahí escriben todos los que escriben sobre política. Todo para decirles la importancia de la obra de Hobbes, ¿verdad? Todos estos pensadores reconocen que el que funda la ciencia política así en este plan lógico es Hobbes, aunque discrepen muchos del pensamiento de Hobbes. En ese momento se vuelve un monstruo, pero no queda más remedio. Antes nos estábamos entrematando los unos a los otros. Estábamos en guerra de todos contra todos. El único remedio es uno con toda la fuerza y que Él nos meta en cintura. Que Él emane leyes y se encargue de que las cumplamos. Se encarga mediante su policía y su ejército. Entonces, fíjense bien, todavía no he acabado sobre el contrato. El contrato, como quien dice, va a ser entre ese señor y nosotros. Nada más. Pero aun dicho eso, no está dicho todo. Es un contrato unilateral, lo cual es rarísimo. Francamente, lo unilateral no merece ni el nombre de contrato. ¿Unilateral qué significa? Que el único que adquiere obligaciones es uno. La otra parte no. La otra parte, o sea, el gobernante solo adquiere derechos. No tiene ninguna obligación con nosotros, dice Hobbes. Por eso se le ha llamado absolutista. Ya corregiremos un poquito esta palabra después. Absolutista porque dice, el poder tiene que ser ilimitado,
Si hay limitaciones, volvemos a la guerra de todos contra todos. Ese señor debe tener todos los poderes. Por lo tanto, ninguna obligaciones con nosotros. Los contratos bilaterales, como ustedes saben, cada una de las dos partes adquiere derechos y adquiere obligaciones. Este contrato es unilateral. Ese señor solo adquiere derechos. ¿Derecho a qué? A que le obedezcamos. Derecho a usar la fuerza para forzarnos a obedecerle. Ese es, todos los derechos los tiene él. Hasta aquí es el contrato. Ya lo que sigue de tercera parte, o más bien dicho, de la gran segunda parte, cómo es la vida en sociedad con gobierno, se deduce de cómo es el contrato. Se deduce lógicamente. Ese señor que en adelante ya se llama el soberano, es el único que dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Esta tesis, ¿a qué les suena? Positivismo jurídico. Recuerden la definición del positivismo jurídico. Que solo lo que diga la ley del país y la autoridad del país es lo que es bueno. Y si dice que es malo, es malo. Solo lo que dice. O sea, Hobbes de hecho formula con todas sus letras la tesis del positivismo jurídico. La formula sí, pero ya veremos que en el fondo tiene cosas que no son positivismo jurídico. Nomás déjenme terminar. Todavía añade, fíjense bien. Su frase es textual, si quieren apúntenle entre comillas. Es una doctrina pestilente. Definitivamente a los doctrinarios que andaban diciendo, y eran todos los naturalistas, que cada hombre es capaz de descubrir el carácter bueno o malo de las naciones. No, dice, si sostenemos eso, volvemos a la guerra de todos contra todos. Dice. El único que decide qué es bueno y qué es malo es el gobernante, el soberano. También rechaza, por supuesto, que haya una iglesia que decida sobre el sentido de la Biblia. Lo rechaza absolutamente. El único que puede decidir es el soberano mismo, el gobernante. Porque si no, cada quien basándose en la Biblia va a levantar ciertas tesis y volvemos a la guerra de todos contra todos, dice. ¿Qué hay? Sé que un soberano también puede... ¿Y cuánto tiempo va a durar el poder que le hemos conferido a ese señor? Responde, ya dije que no se pueden poner limitaciones. Si se le ponen limitaciones, volvemos a la guerra de todos contra todos. Porque cada quien va a decir, ya es el límite. No tiene límite ni de tiempo ni de lugar. Bueno, de lugar en el sentido del país, el territorio nacional. Sí. Pero no tiene límite ni en el alcance de sus mandatos y de sus leyes, ni en el tiempo. Con una excepción. Si llega otro y lo tumba, entonces todas las obligaciones que teníamos con el soberano se traspasan al que lo tumbe. Ahora estamos obligados con el nuevo. Y si no sostenemos esto, dice, otra vez volvemos a la guerra de todos contra todos. El que lo tumbe, yo no quiero saber si bien tumbado o mal tumbado, dice. Lo importante es que haya el que nos saque del caos. La lealtad que le teníamos al anterior
tenemos que pasársela enterita al siguiente. Esta es la única limitación. Bueno, aparentemente esto es absolutismo total, ¿no es cierto? Y sin embargo, fíjense bien en lo siguiente, y apúntenlo con precisión. Dice, le va a poner 4 limitaciones al poder del soberano. El soberano no puede castigar a nadie con pena de muerte. Es cierto que al final del libro se rascaba la cabeza, se me hace que se pasó la mano. No, no. Es perfectamente lógico, ¿se dan cuenta? En ese sentido no es absolutista. Porque absolutista es no ponerle límites al poder del soberano. Le pone límites. Y en este punto es un naturalista. Porque está diciendo, estas 4 cosas que acabo de decir no dependen de lo que diga el soberano, sino que son así como estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Ok. Bueno, en la próxima clase volveremos a hablar sobre Job. Toda la clase.